Seguro que en el cole nos han contado que la cuna del castellano está en La Rioja, en San Millán de la Cogolla. Pero, ¿y si esa historia que nos sabemos de memoria no fuera del todo cierta? Vamos a indagar un poco en el origen real de nuestra lengua. La respuesta de siempre, la que todos conocemos, se basa en un texto muy famoso, las glosas emilianenses, que se consideran la primera prueba escrita del castellano. Pero, ¿de verdad lo son? En este análisis vamos a ponernos la lupa de detective para descubrirlo. La pieza clave de todo este misterio son, como decíamos, las glosas emilianenses. Se trata de pequeñas anotaciones de apuntes que un monje del siglo XI fue escribiendo al margen de un texto en latín. La idea era básicamente echar un cable, aclarar los pasajes más complicados para los que leían el libro. A ver, está claro que estas notas en los márgenes no son latín clásico. Son el intento de un monje riojano por traducir partes del texto para sus compañeros. Y para ello usó la lengua que hablaba en su día a día, la lengua de la calle, por así decirlo. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué lengua era esa exactamente? Y aquí es donde empieza el trabajo de investigación de verdad. Cuando los lingüistas se ponen a analizar con detalle la lengua de estas glosas, la cosa empieza a no cuadrar. Hay detalles que chirrían un poco si los comparamos con lo que sabemos sobre cómo era el castellano de aquella época. Vamos con la primera prueba. Fijaos en el verbo ser. En latín, la tercera persona era est. En castellano, con el tiempo, evolucionó a es. Pero ojo, en las glosas no solo encontramos es, también aparece yes. Esa diptongación, ese sonido ye, es un rasgo súper típico del navarro-aragonés, no del castellano. Primera pista. Segunda pista. El castellano hizo algo muy particular. Transformó los grupos de consonantes latinas como FL, CL y PL en el sonido ya. Por eso de flama pasamos a llama. Pero, ¿qué palabra aparece en las glosas? Pues flama, conservando el grupo latino, exactamente igual que en navarro-aragonés. Y las pruebas se siguen acumulando. Fijaos en el artículo masculino. En las glosas es o, mientras que en castellano es el. De hecho, es que no se conoce ninguna variedad de castellano, ni antigua ni moderna, que haya usado el artículo o. Esto es otro rasgo que apunta, sin ninguna duda, a otra lengua. Y un último ejemplo que es clave, la sonorización. En castellano, las consonantes como la T, cuando iban entre vocales, se suavizaron, se convirtieron en D. Por eso, del latín salvatore, llegamos a Salvador. Sin embargo, en las glosas se mantiene la T original, Salvatore. Así que si hacemos recuento, el resultado es aplastante. Las pruebas lingüísticas no dejan lugar a dudas. La lengua de las glosas emilianenses no es castellano. Es un romance riojano, que en realidad es una variedad del navarro-aragonés. El famoso mito de La Rioja como cuna del castellano, pues se desmorona. Vale, si las glosas no son el primer texto en castellano, entonces ¿cuál es? Bueno, pues la búsqueda nos lleva a otro documento muy antiguo, conocido como la Noticia de Quesos. Y sí, el nombre es totalmente literal. Este texto es incluso más antiguo, del siglo X, y es ni más ni menos que un inventario de los quesos que se gastaron en un monasterio de la provincia de León. Pero, otra vez, resulta que la lengua que usa el autor tampoco es la que luego se convertiría en castellano. ¿Y por qué sabemos que no es castellano? Pues por varias razones. Primero, porque se escribió en una zona claramente leonesa. Segundo, porque usa una palabra, vacillar, que era casi exclusiva de las provincias de León, Salamanca y Zamora. Y tercero, porque muestra un intento un poco forzado de sonar más latino, algo muy típico de los textos leoneses de la época. Así que, otro candidato descartado. Entonces, ¿dónde encontramos por fin esas primeras palabras que sí podemos llamar castellano? La respuesta está en la provincia de Burgos, en unos documentos de un monasterio conocidos como los cartularios de Valpuesta. Y esto es lo que lo hace tan increíblemente importante. Los cartularios de Valpuesta contienen textos que datan, atención, del siglo IX. Son bastante más antiguos que las glosas emilianenses y que la Noticia de Quesos. Y lo más fascinante no es solo que sean más antiguos, sino lo que hay escrito en ellos. Aunque es un latín bastante deficiente, por decirlo suavemente, ahí es donde se cuelan por primera vez rasgos que son castellano puro y duro. Vemos diptongaciones como piele, que hoy es piel, sonorizaciones como en capitia, que derivó en cabeza, e incluso formas verbales como fitzo, que es el antepasado directo de nuestro hizo. Ahora sí que sí, aquí está el germen del castellano. Hemos encontrado el primer texto. Pero todo esto nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Podemos decir de verdad que una lengua nace en un lugar y en un momento concretos? Pues la realidad es que no. El cambio lingüístico es un proceso continuo. Es tan lento y tan gradual que es imposible trazar una línea en el tiempo y decir
Aquí acaba el latín y aquí empieza el castellano. Pensadlo. Los padres hablaban con sus hijos en la misma lengua que sus abuelos les hablaron a ellos. Nadie se fue a dormir hablando un idioma y se despertó hablando uno nuevo. Entonces, ¿por qué ponemos nombres distintos a las lenguas? Pues muy a menudo es una decisión política. Allá por los siglos X y XI, las lenguas romances empezaron a recibir el nombre de la entidad política dominante. El habla de Castilla se llamó castellano, la de Francia, francés, y así. El poder político es el que da nombre y prestigio a una forma de hablar. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Si el cambio es un continuo sin interrupciones desde la época romana, ¿no podríamos decir que lo que hablamos hoy en día no es más que una versión evolucionada del latín del siglo XXI? Es una perspectiva diferente, pero totalmente válida, que nos hace ver la historia de nuestra lengua de una forma mucho más conectada y fluida.